¿O grabo yo? Sí, Ah, empezó a grabar. Sí, ya. ahora sí, Podemos entonces partir. los saludamos de nuevo. Bueno, como le decía entonces, las cosas más importantes que hay que repasar de la semana pasada son justamente esta renovación historiográfica a partir del año 70, que tiene su eje principalmente en tres puntos fundamentales. El primero era la llegada de la ruptura postmoderna, que significa poner en duda la idea de progreso y empezar a hablar de que existe una construcción social de la realidad donde no hay una verdad absoluta y tampoco, y se considera una quimera la pretensión de objetividad que antiguamente se tenía en la historia. Junto con eso está el giro lingüístico, que lo que hace básicamente es poner el lenguaje en el centro de la comprensión histórica, es decir, que el lenguaje también, las estructuras lingüísticas son las que también pueden darnos cuenta más de la comprensión de la realidad. Eso justamente lo toma la historia. Y también a partir del año 80 vimos que hay una síntesis de las ideas postmodernas junto con las ideas del giro lingüístico y que se sintetiza en el giro cultural o cultural turn, que lo que hace básicamente es sintetizar en la historiografía todas estas tendencias que eran un poco radicales, porque si se acuerdan vimos que, por ejemplo, Hayden White decía que el lenguaje, que básicamente la realidad estaba constituida por el lenguaje y que a través del lenguaje se podía entender la realidad, pero como la estructura era lo que importaba, básicamente el relato histórico no era muy diferente a lo que era la ficción. Entonces muchos empiezan a relativizar mucho el relato histórico. Entonces lo que hace el giro cultural es volver a centrarnos en que la historiografía, si bien no se puede aproximar a una realidad concreta, y solamente lo que tenemos son palabras, la historiografía a través de sus métodos, principalmente a través de su acercamiento con la antropología, lo que hacen es decir que si bien no existe una realidad objetiva, a través de los métodos historiográficos nosotros no podemos aproximar a una realidad porque efectivamente existió una realidad a través de la cual nosotros nos podemos acercar a través de los métodos historiográficos. Principalmente ahí lo que se empieza a relevar es la importancia de la descripción de los procesos históricos y la rigurosidad en el análisis de las fuentes. Entonces, a partir de los años 80 principalmente eso es lo que ocurre, que hay un giro hacia la historia cultural, comprendiendo que justamente la cultura es la forma en que nosotros nos podemos acercar más holísticamente a la comprensión histórica, a la comprensión del pasado. Eso habíamos quedado y que justamente como habíamos dicho antes, como hay un retorno a la experiencia y a la idea de estudiar un foco individualmente de la realidad, hay también un retorno a la historia narrativa, que está muy relacionada con el giro lingüístico. Entonces, a partir de los años 80 empieza a proliferar mucho la historia sobre acontecimientos y sobre individuos que habían sido un poco dejadas de lado por el historicismo clásico criticando el historicismo clásico del siglo XIX, que había sido criticado por la historia de los anales, y que hay básicamente un paso de analizar la estructura a analizar hechos particulares. Empiezan a rescatar un poco el relato que había sido dejado de lado en la primera mitad del siglo XX. Eso básicamente es lo que vimos la semana pasada. Ya, gracias por la síntesis. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones de lo que ha planteado Erika y vamos a avanzar finalmente al tema central, que es las tendencias historiográficas que van a surgir de los años 70 hasta el presente. Y en la parte final del curso, las últimas sesiones, o sesión, no sé si que una o dos, el profesor Yerko va a tratar alguna de ellas. Así que vamos a ir ya cerrando el curso con estas reflexiones. Bueno, quisiera agregar a lo que ha dicho Erika que hay que entender que como llama Carlos Aguirre Rojas, la coyuntura de 1968
que quiere decir lo que ocurre en torno a mayo del 68 francés, pero también en torno al 68 latinoamericano, que también es muy fuerte en México, en Chile, incluso en la propia Universidad Austral ya hubo reforma universitaria en ese momento. Entonces hay lo que se llama la coyuntura. La coyuntura es un periodo de años donde ocurre algo especial. Así como hoy día nosotros hemos vivido una coyuntura 2019-2021 de grandes transformaciones en Chile, eso mismo ocurre en determinados momentos de la historia anterior y uno encuentra momentos donde el tiempo histórico se acelera y hay transformaciones importantes. Y eso ocurrió en lo que se llama la coyuntura de 1968. Esa coyuntura, que está representada por mayo del 68, es un periodo de una gran crisis cultural a nivel del mundo occidental. Y eso tiene los impactos que ha señalado Erika. Esto significa que hay una crisis, esa crisis cultural significa una crisis de las humanidades y de las ciencias sociales, tal cual se practicaban hasta ese momento, especialmente en torno a la crítica posmoderna que se hace hacia el conocimiento, a las formas que tenemos de conocer, a los productos, etc. Bueno, ese cambio cultural se ha dicho en varios momentos en los últimos años, se parece mucho a lo que está pasando en Chile hoy día y en América Latina, quizás también. Los jóvenes que están aquí en la clase se podrían ver reflejados también en los jóvenes del 68, 69, 70, los jóvenes que dieron origen a la Unidad Popular en Chile, por ejemplo. Los jóvenes que creyeron en la revolución en algún momento, etc. Esa misma juventud de la coyuntura del 68 se parece mucho a la juventud actual que busca también construir una nueva realidad. Ustedes deben haber escuchado muchas veces los grafitis o leído los grafitis de esa época, y hay algunos que son muy conocidos y otros no tanto. Muy conocido, por ejemplo, prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición, ese es muy conocido. Pero hay otro que es bien interesante, que yo les voy a leer algunos, aquí tengo aquí. El aburrimiento es contrarrevolucionario, para que lo sepan. El que no hace algo no cambia el mundo, digamos, en el fondo. El que se aburre, el que queda ahí al lado del camino, ese no cambia nada. Y hay otro aquí que dice muy interesante, no hay pensamiento revolucionario, hay actos revolucionarios. Es decir, no basta pensar, sino que hay que actuar en el mundo. Eso es lo que hacen los jóvenes del 68. No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Estas no son frases de grandes pensadores, son las cosas que escribían los jóvenes en las calles de París, el 68, en Nanterre, también. Y hay uno contra los profesores aquí. Gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo comienza a los 6 años. Díganme si no hay una crítica a nosotros. El que habla del amor destruye el amor. Hay una crítica muy fuerte en general a las instituciones, a lo discursivo, a la teoría, y hay una búsqueda de la acción, de la transformación, ahora ya. La barricada cierra la calle, pero abre el camino. Las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes. A mí me parecen notables porque estos grafitis resumen el pensamiento de una época, el cambio cultural que se esperaba. Aquí hay uno que también podrían aplicar los jóvenes de hoy día. Dice, no se encarnicen tanto con los edificios, es decir, en el sentido de destruirlos. Nuestros objetivos son las instituciones. Y aquí viene uno muy duro respecto a la revolución. Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas. No queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compensa con la garantía de morir de aburrimiento. Bueno, esa es la crisis cultural que se vive en la coyuntura de 1968, que está muy bien reflejada por estos grafitis que los jóvenes escribieron y que hoy día uno podría también hacer un resumen del mundo actual a partir de los grafitis o de la crisis chilena actual. Bueno, ese cambio cultural que se anhelaba, que se buscaba, está en la base de las transformaciones que van a ocurrir en humanidades y ciencias sociales, y particularmente en historiografía.
no podemos perder de vista que hay un proceso histórico de transformaciones, de crisis cultural que va a dar origen a una nueva historiografía, o a una renovación de la vieja historiografía también, como ha dicho ahí Erika, la nueva historia cultural, por ejemplo, que ya existía la historia de la cultura, ahora nueva historia cultural, también como existía la historia económica, ahora va a haber una nueva historia económica, o una nueva historia política, pero junto con la renovación va a haber una creación de nuevas tendencias historiográficas, que es justamente lo que queremos hablar ahora. Bueno, pero para completar el cuadro de la crisis que se vive en los años 70, yo diría que el mundo occidental vive una crisis, pero en todo sentido. Es cultural, por lo que hemos dicho, pero también es una crisis de la economía, del capitalismo, de la sociedad, de la política. Son los años 70, los años de la crisis del capitalismo industrial. Se empieza a hablar de una sociedad post-industrial, porque ya el capitalismo, tal como se conocía, el capitalismo industrial llega a su límite. En algunos casos a la superación de la sociedad moderna, como plantea la posmodernidad, y en otros casos, como en el caso latinoamericano, países más pobres, como Chile, significa el abandono del desarrollo pensado en función de la industria y buscar otras formas de desarrollo. Allí es donde aparece el neoliberalismo, por ejemplo, que tiene mucho que ver en todo esto. El neoliberalismo es una fase del capitalismo, pero también es una filosofía, y que como tal también se introduce en la humanidad y las ciencias sociales. Bueno, se va a dar forma entonces a lo que hoy día llamaríamos un capitalismo neoliberal globalizado, que es una realidad que no existía en los años 70. El mundo se ha hecho cada vez más integrado, cada vez más interdependiente, y eso se ha ido reflejando también en la historiografía. Por otro lado, y para no agotar esta parte del proceso histórico que se vive, no hay que olvidar la crisis ecológica que se vive en los años 70 también. Ese es el momento en que en el mundo empieza a aparecer la conciencia ecológica respecto a los daños que ha provocado la economía en la naturaleza, por ejemplo. Entonces hay una crisis ecológica muy fuerte, que también tiene impacto, por supuesto, en la historiografía. Entonces, si uno suma todos estos cambios culturales, sociales, económicos, políticos, no había otra que prácticamente hacer una nueva historiografía. Nosotros hemos dicho desde el principio del curso que la historiografía lo que busca hacer es responder a las preguntas de su presente, ¿cierto? Y el presente, de los años 70 en adelante, tiene preguntas nuevas. Y esas preguntas nuevas entonces van a dar origen a nuevas formas de historiografía. Yo no sé si hay alguna consulta, si quieren que profundicemos algo o si no seguimos. Díganme ustedes. Si alguien levanta la manito, dice algo, podemos aclarar alguna cosa, algún comentario que quieran hacer, también bienvenido. A la única que veo ahí es María Ángeles. ¿Quieres decir algo, María Ángeles? No, bueno, pensando en todos los sucesos que ustedes narraban, me acordaba mucho que durante la época de los 70, parte de los 80, no, principio de los 80 nada más, se hablaba mucho en Europa, estaban los años del plomo. Entonces empezaron a surgir estos grupos de como revolucionarios, tanto de izquierda como de derecha, que realmente llevaron a un clima de agitación, en Italia sobre todo, en Alemania después con el tema de la fracción del Ejército Rojo, y todo, bueno, había una reflexión que hacía, estaba justamente buscándola del propio Ginsburg, en una edición, la edición italiana de unos libros de Peter Berg, que él decía justamente que, por aquí creo que lo encontré, decía, también en este campo, se refería a la historia, el 68 representó, como es obvio, un cambio de dirección. Y más o menos, o sea, en línea con todo lo que usted estaba diciendo en este momento, o sea, como que a partir de esa fecha, que fue como un punto de inflexión en la historia, empezaron a revisarse desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde otros elementos a construir o a narrar la historia. Sí. Claro, generalmente uno cuando habla de movimientos revolucionarios piensa en América Latina, el Che Guevara y compañía, ¿cierto? Pero en Europa también había
grupos revolucionarios en Alemania, en Italia, en España, bueno, está en Irlanda, está el IRA, ¿cierto? Muy, muy, muy importante. Entonces, son años también de fortalecimiento o renacimiento de movimientos nacionalistas, proyectos revolucionarios, especialmente jóvenes, muy estilo, digamos, de mayo del 68, jóvenes que creen que el mundo va a cambiar a través de la revolución o no va a cambiar. Entonces, eso genera un impacto cultural muy grande. Yo diría que, para resumirlo, diría que el mundo burgués, así lo dice Eric Hobsbawm, el mundo burgués, tal como se conocía en los años 70, va a ser profundamente transformado en los años siguientes. Es decir, la burguesía, con todo su proyecto de modernidad, de ilustración prácticamente, de progreso y cuánta cosa, todo ese discurso, toda esa realidad que se había construido, entra en crisis en los años 70, 80, y el mundo empieza a ser otro. Empieza a ser un mundo, por ejemplo, multipolar. Empieza a aparecer con fuerza el mundo asiático, que había estado con unas relaciones muy distantes con el mundo occidental. Nosotros pertenecemos al mundo occidental. Nuestro mundo era Estados Unidos, Europa. Y después eso va a cambiar. Empieza a aparecer China con fuerza, y hoy día nuestro gran socio comercial y el gran inversionista es Chile-China. Entonces, y en América Latina también. Entonces, algo empezó a pasar y el mundo empezó a girar de un eje dominado por Estados Unidos a un mundo multipolar. Y hoy día lo pluri, lo multi, es lo que es como la condición de este mundo global. Bueno, estos son procesos lentos, no son procesos rápidos. Las transformaciones que se van a ir viendo en la historiografía, yo creo que comienzan en los 70, las tendencias historiográficas presentes más viejas parten allí, pero hay otras que han ido surgiendo, como decía Erika, en los 80, hay otras que recién parten en los 90, y yo diría que hoy día están surgiendo nuevas también tendencias historiográficas. Es decir, esto es un proceso que no se ha cerrado. La renovación, la expansión de la historiografía, prácticamente podríamos hacer una metáfora con el Big Bang. El Big Bang que hubo en la coyuntura del 68 ha sido tan grande que la historiografía, que existía de un cierto modo bastante reconocible, por ejemplo, Escuela de los Anales, Escuela Marxista Británica, que ya lo hemos comentado, habían 2 o 3 maneras de hacer historiografía, y ahora esta expansión significa que hoy día no hay 2 o 3, sino que 5, 6, 10, 20, digamos, formas de hacer historiografía muy, muy diferentes. La historiografía se renueva y se amplía. Eso es lo que pasa. Empieza a incorporar cuestiones que antes no estaban dentro del campo de la historiografía, hoy día lo están. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo me formé prácticamente en los 80, pero la formación que me entregaban a mí era la formación historiográfica anterior. Y yo he vivido, digamos, y he tenido que aprender a ser historiador en el nuevo tiempo, y un poco a desaprender lo que había aprendido. Que decir, nada, esto me sirve. Y ahora tengo que empezar a entender el mundo de un modo diferente. La historiografía, los profesores de historia hemos tenido que aprender a incorporar y aprender de primera mano, porque muchas veces ni siquiera hay demasiada literatura. La misma Erika lo puede decir, ¿cierto? Cuando uno empieza a acercarse a campos que tienen poco desarrollo, empiezas a tener que, cada vez te quedas quedando más solo en historiografía. Y muchas veces encuentras amistades, digamos, académicas en las ciencias sociales más que en la historiografía, porque la ampliación es tan grande que ya llega un momento que la propia disciplina empieza a desdibujarse, que es otro fenómeno que ha ido ocurriendo, el avance a lo interdisciplinar, por ejemplo. Yo diría que la historiografía fue muy disciplinaria hasta los 70, muy su método, su forma de hacer, y después de los 70 efectivamente hubo una apertura
temática, pero también una apertura metodológica y teórica a otras disciplinas de las ciencias sociales. La historiografía fue muy influenciada por lo que decía Erika, por la antropología, pero también por la sociología, por la economía, por la psicología, por la ecología hoy día, la geografía, cuestiones que nosotros estudiamos con Erika, y vemos cómo la historiografía no ha parado. Por eso digo el Big Bang de la historiografía. Hay una ampliación de temas enorme. Ahora, el problema en eso es que hasta dónde sigue creciendo, digamos. El universo historiográfico, siguiendo la metáfora del Big Bang, hasta dónde crece. Porque puede llegar un momento que prácticamente ya entre los propios historiadores ya no puedan dialogar, porque es tan diferente la historia cultural de la historia política, de la historia económica, de la historia social, y estoy hablando de las clásicas, porque si empiezo a decir las que son ya nuevas tendencias, las diferencias son enormes entre unas prácticas y otras. Entonces, esos son los desafíos, diría yo, de esta renovación. Ampliación temática, ampliación metodológica, pero también una cierta pérdida de identidad disciplinar. Yo por lo menos creo que uno tiene que conjugar esas dos cuestiones. Por un lado, amplitud temática, metodológica, pero sin perder, por decirlo así, una esencia de lo que es ser historiador. Porque si no, claro, ya estaríamos hablando de otra cosa, de transdisciplina, la superación de la disciplina. Bueno, todas esas tensiones se han vivido entre lo disciplinar, lo inter, que es la relación con otra disciplina, o lo trans, que es ya dejar de lado la disciplina y empezar a hablar de problemas. Bueno, yo quisiera nombrar solamente algunas de las tendencias historiográficas que han surgido de los 70 en adelante, para que ustedes vean la diversidad que ha ido adquiriendo la historiografía. Yo diría que hoy día es mucho más interesante estudiar historia que en los años 80. Y quizás que en los años 90 y 2000, ¿cierto, Erika? Yo diría que los estudiantes ahora tienen yo lo encuentro maravilloso. Si la historia ya era un océano de conocimiento y de posibilidades, hoy día ya es una verdadera galaxia, volviendo a la metáfora del universo, porque se ha ampliado tanto que ustedes pueden encontrar cientos de cuestiones interesantes que estudiar, que aprender, etc. Y seguramente van a pasar la vida, literalmente, aprendiendo historia, si es que es la historia lo que más le interesa, porque puede ser que sea otra disciplina de las ciencias sociales. Bueno, primero, solo destacar lo que decía Erika, que hay lo que yo llamo unas nuevas viejas historias, es decir, la historiografía anterior se renovó y hoy día existe, o de los 70 para acá, existe una nueva historia cultural, una nueva historia política, una nueva historia económica, una nueva historia social. Pero eso es, digamos, todavía quedándonos en las nuevas viejas historias que se renovaron, etc. Pero han surgido nuevas que no estaban antes, como por ejemplo la microhistoria, que ya la han mencionado, pero hay muchas más. Entonces, quisiera que nombráramos solamente, porque no tenemos tiempo para tratarlas en detalle, pero quisiera que ustedes me dijeran cuáles nuevas tendencias historiográficas han surgido, así como la microhistoria, por ejemplo. ¿Quién quiere partir? Puedo mencionar a algún estudiante y ojalá le acierte a uno que esté atento. Valentina Chavarría. No está atenta Valentina. Fernando Sepúlveda. Fernando. Ustedes me están engañando, parece que no hay nadie ahí. Alguien que levante la mano y quiera decir alguna tendencia historiográfica. Rayén, por lo menos estaba hace un rato. Rayén. La profe, no se me ocurre ninguna, la verdad, en este momento. Ninguna. A ver, No. piensa. Ah, Jessica. Es que como empezó a nombrar a algunas chicas, me recordé un poco de
el surgimiento de la profundización de la historiografía en investigar la historia de las mujeres, por ejemplo. Ya. Historia de las mujeres. Bueno, a propósito de historia de las mujeres, podríamos decir que en general hay una ampliación de las temáticas estudiadas por la historiografía, y eso ya se ve muy claro en los años 70, así como surge una historia de las mujeres, que efectivamente aparece con fuerza, aparece una historia de la infancia también, una historia de la familia también, por nombrar solo tres campos. Esto está en la línea de una tendencia muy clara de que la historiografía había dejado fuera de... Sí, voy enseguida, María Ángeles. La historiografía había dejado fuera de su estudio principal una serie de grupos de la sociedad, una serie de temas de la sociedad. Claramente la historia de las mujeres no era contada así expresamente, solo como historia de las mujeres. Los niños tampoco contaban en la historia, la familia tampoco era una atención principal. Pero no solamente eso, sino que del punto de vista de la historia de temas, de aspectos de la realidad, hay mucho. Historia empezó a surgir, estos no son, yo diría, no son tendencias, más bien son temáticas que se han incorporado. Historia del cuerpo, historia de los colores, historia de los olores, en fin, podríamos seguir enumerando una cantidad enorme de temáticas que se empezaron a sumar. Yo diría que la historia oral, por supuesto, ¿sí? Ahí hay un ejemplo, aunque la historia oral es más bien una metodología, está compartida con la antropología. Las mentalidades es de los 60, María Ángel, y pertenece a como está dentro de la escuela de los anales. Una corriente más que nada. Sí, yo diría que está ahí en la frontera de los 60, 70, digamos, de la tercera generación de la escuela de los anales. Y tiene que ver con, porque ya antes de los 70 hubo una renovación historiográfica, esto no nace un día, entonces yo diría que esa tercera generación de los anales ya fue dando cuenta de esto, por ejemplo, historia regional, historia de las mentalidades, son cuestiones que empiezan allí. ¿Las disidencias sexuales sería una temática? Sí, por supuesto. Es decir, como temas, la historia de todos los grupos que se consideraron en algún momento marginales, todos los grupos marginales, ya sean disidencias sexuales, la historia de todos los grupos marginales, la historia, bueno, Foucault hizo la historia de la locura, por ejemplo. A nadie se le habría ocurrido antes de los años 70. La historia era de la historia de las personas cuerdas, ¿cierto? De los hombres cuerdos, prácticamente. Y a nadie se le había ocurrido hacer una historia de la marginalidad, de los locos, de los delincuentes, de las brujas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estudiando la marginalidad uno puede entender de manera indirecta la propia sociedad. La sociedad produce esas marginalidades y todo eso entra. Pero ahí estaríamos todavía en el campo, yo diría, de las temáticas, más que en el campo de las tendencias historiográficas. Y bueno, así como la microhistoria, a eso quería referirme. Bueno, nombro una yo, ¿alguien quiere nombrar alguna? Nadie. Bueno, nombremos una que está muy cerca de nosotros. Nosotros tenemos un magíster aquí en la facultad que se llama Historia del Tiempo Presente. Historia del Tiempo Presente. La historia del tiempo presente es una nueva tendencia historiográfica que nace en los 70 en Francia y se ha ido expandiendo a nivel mundial y hoy día es una tendencia historiográfica reconocida y es bien novedosa porque la historia hasta los años 70 estudiaba el pasado. La historia, se decía, era la ciencia que estudiaba el pasado y sin embargo hoy día la historiografía estudia
el pasado más reciente, es decir, ayer, que hoy día eso se llama presente, el tiempo nuestro, el tiempo de todos los seres vivos, las generaciones vivas, son el presente. Y la historia comenzó a estudiar eso. Bueno, ahí hay un campo nuevo que no existía, que se llama historia del tiempo presente. Y por supuesto, en la historia del tiempo presente tú puedes hacer historia de los temas que tú quieras. Puede ser historia de la mujer, historia de la familia, historia del narcotráfico, de lo que fuera, digamos. La historia del tiempo presente es un campo amplísimo que estudia los problemas del mundo actual, prácticamente. Bueno, tiene sus dificultades, no voy a entrar en eso, solo quiero que reconozcan ustedes que hay una cantidad enorme de temáticas. En el curso, en la próxima clase, van a ustedes a hablar en particular de algunas de estas nuevas tendencias, por eso no las voy a tocar aquí. La microhistoria, que ya la conocen, pero que Jerko va a profundizar más. Después hemos elegido dos que son muy nuevas. La historia de las emociones es una, y la historia de la alimentación es otra. Ahí tienen ustedes dos ejemplos de nuevas tendencias historiográficas. La historia de las emociones es muy interesante porque la historia, podríamos decir que siempre fue la historia de lo racional, de los actos racionales. A nadie se le hubiera ocurrido hacer la historia de lo irracional o hacer la historia de las emociones. Es decir, las personas supuestamente somos seres racionales, así se definía en general en la cultura occidental, pero hoy día nos damos cuenta que el miedo juega un papel fundamental. Por ejemplo, en la elección actual, ¿cuánta gente que vota por Kast no vota racionalmente, sino que vota por un tema de emociones, de sentimiento de inseguridad? No voy a calificarlo que esas personas están bien o mal, solo estoy constatando el hecho, que es importante. Muchas de las decisiones políticas hoy día no son racionales, son emocionales. Y entonces esa realidad hace que surja una historia para entender eso. Y esta historia es nuevita. Bueno, ya les contaré algo más. Pero, por ejemplo, para entender la elección de Bolsonaro o de Trump, tú tienes que recurrir a la historia de las emociones. Porque allí ellos trabajan con el miedo, con los sueños de las personas. Esta idea de vender una ilusión, que también el populismo la tiene muy claro. En Chile, por ejemplo, Parisi. Hagan lo que yo he hecho y van a ser tan ricos como yo soy, digamos. Es vender una ilusión que no tiene nada de racional, es muy emotiva, muy mágica. Bueno, eso en la historia hoy día tiene una importancia enorme. También las movilizaciones, las masas, los grupos humanos se mueven mucho por emociones, digamos. Y parece que hoy día la emoción juega un papel clave en la sociedad actual. Bueno, ahí hay una historia que está tratando de entender eso, porque está recién partiendo. Bueno, la historia de la alimentación, Jerko lo tratará también, pero hoy día los alimentos se han convertido en una cuestión fundamental en la existencia del capitalismo, en la salud humana, en la crisis ecológica, etcétera, etcétera. Otra necesidad. Pero no voy a hablar de esas porque esas las va a tratar Jerko. Entonces nosotros decíamos, historia del tiempo presente. ¿A alguien se le ha ocurrido otra más? ¿Recordó otra más? Erika, no sé, sóplales tú entonces, si tienes alguna. La verdad es que yo también estaba pensando en la historia de las emociones, que lo van a profundizar en la próxima clase, ¿cierto? Sí. Yo siempre he tenido una duda existencial entre la diferencia entre la historia de las emociones y la historia de las mentalidades. Porque una vez yo leí un libro de historia de las mentalidades de Michel Bouvel, que hablaba justamente de la mentalidad de la Revolución Francesa. Pero ahí hablaba mucho también del miedo y del terror que estaba asociado a la revolución. Entonces ahí siempre me quedó la duda de si esas eran mentalidades o emociones que se trataban también en la obra. Así que tengo esa duda entre historia de la mentalidad y historia de las emociones, que apela a un componente más irracional supuestamente de la historia de las emociones, pero la historia de la mentalidad también venía tratando eso desde los años 60 en adelante. Sí, tienes razón. Estaba buscando aquí una referencia de un libro hay un libro famoso, espérate,
ahí lo voy a mostrar. A propósito de lo que tú dices, uno de los libros más famosos sobre la Revolución Francesa se llama El Gran Pánico. Dígame, entonces aquí estamos, justamente en la línea de lo que dice este libro, es un clásico, antiguo ya, El Gran Pánico de 1789, la Revolución Francesa y los campesinos. Esto no es nuevo. Es decir, la historiografía siempre tiene antecedentes, y claramente lo que hoy día llamaríamos la historia de las emociones, existía en la historia de las mentalidades, en la historia cultural también anterior, pero la historia de las mentalidades cayó yo diría, en descrédito, fue perdiendo importancia porque las mentalidades es una cuestión demasiado abstracta, casi metafísica. Uno podría pensar si existe algo llamado la mentalidad, porque se empezó a hablar de no solamente una mentalidad de los sujetos, sino de una mentalidad colectiva, a una especie de inconsciente colectivo que nos guiaba a todos a hacer de cierto modo, cómo comprendíamos el mundo, en fin, todo. Yo estudié en su momento todas esas cosas, en fin, y la crítica fue esa, digamos que en definitiva la palabra mentalidad fue perdiendo un significado claro y una historicidad clara también, porque ¿cómo hacer historia de lo inconsciente? Es una cuestión que sigue estando pendiente. La historia, en este caso la historia y el psicoanálisis han tenido una relación muy estrecha desde los años, diría, 60 en adelante, y todavía sigue habiendo, incluso ha habido intereses de algunos de hacer una especie de psicohistoria, una historia de la psicología de los pueblos. Eso son proyectos frustrados, digamos. Esto es mucho más acotado, la historia de las emociones yo diría que tiene un sentido histórico más preciso respecto a la mentalidad. Pero no es novedosa en respecto a lo que tú dices, efectivamente ya hay claridad de antes de los 70, de que lo emocional juega un papel, digamos. Ahí está el ejemplo de la Revolución Francesa. Bueno, yo les voy a nombrar otra, historia global. ¿Han escuchado hablar de historia global, me imagino? La historia global hoy día existe como una disciplina ya de la historiografía que es distinta a todas las otras. Claro, puede ser una historia global, económica, cultural, política, etcétera, porque aquí se van haciendo combinaciones, pero se empieza a hablar de una suerte de subdisciplina o tendencia historiográfica cuando ya uno empieza a reconocer una forma particular de hacer historiografía. Y la historia global justamente es la que se ha hecho cargo de esta nueva realidad del mundo actual, que es muy fuerte desde los años 90 especialmente, que tiene que ver con lo que llamaba globalización. Entonces, lo global es una nueva escala de la historia. Antes no existía con la fuerza. Antes se llamaba mundialización, digamos, así la llamó Hobsbawm, y eso existe desde que surgió el capitalismo, digamos, el mundo se va integrando, o como dijo Wallerstein, las economías mundo, ¿cierto? Pero el proceso terminó uniéndonos a todos de manera muy interrelacionada desde los años 90 para acá, y eso es lo que se llama la globalización. Y la pregunta que se hace en la historia global, entonces, ¿cómo lo global explica la historia? Entonces hace historia de diferentes temas, pueden ser económicos, sociales, científicos, culturales, etcétera, desde la perspectiva de la historia global. Está muy en boga desde hace un tiempo en Europa especialmente, así como existe una sociología de la globalización también. Entonces, lo que está pasando en la historia también está pasando en la otra. Estos temas se van compartiendo. Así como nosotros tenemos una microhistoria, también la sociología tiene una microsociología. Y así sucesivamente. Bueno, historia de lo global. Una historia que es vieja, digamos, vieja digo porque partió en los 70 y sigue vigente, que es muy interesante, que es la historia de los conceptos. No sé si la habrán escuchado. María de los Ángeles dice, sí, por supuesto, sí, lo decimos y meta. Ahí hay una, por ejemplo, María de los Ángeles ha dicho una. Pero antes de decir eso había mencionado la historia de los conceptos. Esto se inventó, puede ser en los años 70, justamente a propósito del boom de
del posmodernismo y la crítica posmoderna al papel que tiene el lenguaje en la construcción del conocimiento, surge desde la filosofía y la historia, en Alemania especialmente, pero también se va a dar con fuerza en Francia y también se va a dar en Inglaterra. Hay distintas versiones de lo que se llama la historia de los conceptos. Algunos le llaman historia intelectual, historia de la idea, pero es lo mismo. Hoy día lo que los alemanes llaman historia de los conceptos, Reinhard Koselleck, que es el creador, es una forma de hacer historia. Es una historia que se preocupa de la historia de las palabras. La historia antes era de las personas y ahora empezamos a hacer historia de las palabras que tienen importancia. No es la historia de la palabra mesa, sino que la historia de la palabra estado, que se llama concepto, que son ideas. Entonces lo que dice Koselleck es que estas palabras, estos conceptos, que son conceptos claves del mundo moderno, como Estado, democracia, ciudadanía, clase social, etcétera, etcétera, estos conceptos tienen una historia porque a lo largo del uso en el tiempo van sumando significados y por otro lado van construyendo realidad. Esta idea posmoderna de que las palabras construyen realidad, la historia de los conceptos la lleva digamos, a la práctica y ve cómo cuando nosotros decimos, por ejemplo, hoy día constitución, estamos por un lado pensando en el concepto, en el significado de constitución, pero por otro lado estamos diciendo quiero que haya una nueva constitución, ¿cierto? Entonces los conceptos tienen siempre dos lados. Por un lado los significados que acumula y por otro lado el proyecto político que implica el uso de esa palabra. Entonces cada vez que decimos ciudadanía, nosotros estamos diciendo esto significa, pero también yo quiero que haya participación activa de las personas, etcétera, etcétera. Los profesores de historia, y eso lo tienen que tener claro todos los estudiantes, somos grandes constructores de realidad en los colegios. Nosotros somos los que formamos políticamente a los estudiantes. No digo politizar eso, porque eso hay que tener un cuidado en no manipular a los estudiantes, pero en crear conciencia respecto al uso de los conceptos y al papel que juegan estos conceptos es tarea nuestra. Entonces la historia de los conceptos les va a servir. Ahora, esa es la versión alemana, pero también hay una versión inglesa. Quentin Skinner, por ejemplo, un gran historiador de las ideas políticas, él tiene una versión propia, Quentin Skinner, John Pocock en Inglaterra, y también hay una versión francesa, Pierre Rosanvallon en Francia, es el gran historiador de los conceptos, pero en cada país se llama diferente. También hay mucha historia de los conceptos en España, etc. Bueno, esta es una gran tendencia historiográfica hoy día. Y está, como digo, entre historia y filosofía, se mueve, y ciencia política también, está en esa relación. Pero hoy día ustedes pueden hacer historia del concepto de democracia, o historia de constitución, que hoy día en Chile está muy en boga. Bueno, allí llevamos entonces 3, historia del tiempo presente, historia global y historia de los conceptos. Bueno, fuera de las que van a tratar después en la próxima clase. Yo quiero mencionar una más, para que vayamos agregando, y nos queda poco tiempo para terminar. Historia digital. No sé si han escuchado hablar de historia digital. Historia digital se refiere a cómo usamos hoy día todas las posibilidades que nos da la existencia de Internet y el acceso a fuentes digitales. Eso es la historia digital, un campo muy nuevo, muy nuevito, que por un lado pretende aprovechar la realidad nueva que existe, que hoy día es posible hacer investigación. Sentado aquí yo en mi oficina puedo hacer investigación, y eso es increíble, ¿eh? Créanme que yo partí escribiendo mi tesis, bueno, ya aquí se me va a caer el calendario completo. Partí escribiendo la tesis en máquina de escribir, digamos,
y yendo a los archivos y tomando nota a mano de todos los documentos. Hoy día esa forma de trabajo del historiador ha cambiado mucho, y hoy día está toda la posibilidad de acceder a información digital. Las bases de datos están digitalizadas en muchas partes del mundo. En Chile no tanto, pero en Chile ya, por ejemplo, podemos leer todas las actas del Parlamento chileno de 1811 hasta hoy día, sin movernos de nuestro escritorio. Y podemos revisar mucha documentación pública y privada a través de Internet. Entonces, eso genera nuevos desafíos. ¿Cómo selecciono la información? ¿Cómo organizo esa información? ¿Cómo accedo a qué bases de datos, etcétera? Todo temas especialmente de metodología de la investigación que la historia digital trata de abordar. Es un campo muy nuevo. Yo diría que en Chile muy poca gente practica eso, pero a nivel mundial existe. María de los Ángeles, o María Ángeles, perdón. No, María de los Ángeles está bien, es que Ya. corto. La historia digital no está como muy emparentada con la historia global, porque para mí de repente la digitalización y la globalización van como muy de la mano. Entonces, no sé si a lo mejor cabe hacer una separación de una historia de la otra, o tal vez una pudiera ser corriente dentro de la otra, porque, claro, yo podría pensar, lo global a lo mejor más en el sentido económico, y lo digital específicamente de información, pero no sé, ahí como que se me confunden los dos términos. La historia global está bien reconocida, y yo diría que se plantea grandes problemas del capitalismo, del imperialismo, de los efectos de la globalización en general, digamos. Y claro, podría ser una historia global que tenga que ver con los aspectos informáticos, pero seguiría siendo historia global porque los supuestos de la historia global que están en todos los estudios de globalización plantean que la escala global determina un poco la realidad. Es decir, ellos defienden esa idea de que lo global explica los fenómenos históricos, ya no lo nacional, por ejemplo, o no lo regional, lo local, pero también lo global tiene manifestaciones locales y nacionales, entonces ahí hay que profundizar en eso. Entonces eso es muy distinto a la historia digital. La historia digital básicamente se identifica en función del desafío de hacer historia con los nuevos recursos informáticos que existen. Pero puede estudiar cualquier cosa, digamos. La historia digital tiene un campo. La historia global claramente está marcada por lo global, y ese es su interés. La historia digital puede ser cualquier cosa. Tú puedes hacer una historia digital del campesinado, como puedes hacerlo de la niñez, o puedes hacerlo de la crisis ecológica, lo que sea. Una historia digital, no, más que por la temática, está, yo diría, marcada por el uso de las bases de datos, cómo se maneja la información. Es más bien una tendencia metodológica. Eso le iba a decir, o sea, va más como la metodología, para diferenciarse a lo mejor de, por ejemplo, lo que veíamos antes con cuando empezaban estas interdisciplinas con la antropología, que había mucho trabajo de campo. Aquí al revés, aquí hay un tema más de virtualización de cómo llegar a acceder a las fuentes y todo eso. Sí, claro, es metodológico, pero también yo diría que se plantea la problemática de cómo lo digital está construyendo realidad también. Entonces, claro, ahí hay una problemática en sí misma, pero yo particularmente he leído pocas cosas digamos, con grandes resultados en historia digital. Por eso diría que están recién partiendo. Es un campo interesante para el que le gusta estas cuestiones. Pero son distintos. Yo diría que la historia global tiene mucho más vuelo, porque digamos, la historia digital sería muy pequeñita comparada con la historia global, que sí tiene hoy día gran ascendencia, reconocimiento académico mundial, está presente, yo diría, en todas las grandes universidades, etc. La historia digital es todavía un gusto más juvenil, digamos. La historia digital está como dando sus primeros pasitos. Como parten todas, porque algunas parten y no llegan a ningún lugar, y otras avanzan mucho. Otra historia que ya diría que tiene antigüedad, así como la microhistoria, como la historia del tiempo presente, la historia de los conceptos, que serían yo diría las que surgieron más temprano de toda esta, que es bien interesante, es la historia de la vida cotidiana, que
que está dentro de la historia social, pero es una historia nueva también, porque así como la historia del tiempo presente incorpora a la historiografía el presente, no solo el pasado más antiguo, la historia de la vida cotidiana nos lleva a plantearnos que todo es histórico, no solamente los grandes hechos que transforman el mundo. Digamos. La historia de la vida cotidiana a mí me gusta mucho, porque lo que nos plantea es que lo cotidiano es histórico, y durante mucho tiempo a nadie le importó lo cotidiano en la historia. Cómo la gente come, cómo vive, cómo duerme, cómo trabaja, cómo se entretiene, etcétera, etcétera. Eso que llamamos la vida cotidiana. La cotidianidad en la historia en general está vista como lo repetitivo, como lo poco relevante, ¿cierto? Y generalmente la historia destaca lo no cotidiano, es decir, una marcha, una elección, un acto político determinado, una crisis económica, etcétera, son actos no cotidianos que surgen en un momento y cambian la realidad. Pero lo que ocurre todos los días, cuando ustedes se levantan por la mañana, toman su desayuno, ven televisión, responden a alguna prueba, etcétera, eso es lo cotidiano, y eso no parece ser muy histórico en el sentido clásico, pero la historia de la vida cotidiana recoge eso, y ha tenido mucha fuerza, yo diría, hoy día no tanta, pero en los años 80 fue muy importante. Especialmente en Alemania, por ejemplo, la historia de la vida cotidiana ha permitido entender fenómenos históricos complejos. Tiene cierta similitud, yo creo, que en esto con la microhistoria, aunque se distinguen igual. Por ejemplo, se escribieron trabajos sobre el nazismo, y la idea era explicar cómo era posible que los alemanes hubieran aceptado un régimen como el nazi. Porque había un partido, ¿cierto?, que controlaba todo el poder y tenía dominada la población. Entonces la pregunta era, ¿esa población estaba dominada o participaba del nazismo? Y los estudios de vida cotidiana demostraron algo que es bastante, yo diría, terrorífico, de que el partido nazi no es el único responsable, sino que la sociedad alemana en general aceptó y participó del nazismo. Entonces los historiadores alemanes llamaron a hacer una verdadera mea culpa, y de hecho hoy día en Alemania, gracias a estos estudios de historia de la vida cotidiana, ningún alemán desconoce que el nazismo existió porque el pueblo alemán lo permitió. Y eso es bien importante, cómo los regímenes totalitarios se sostienen en la reproducción cotidiana. Digamos, cuando yo voy a trabajar, cuando yo escucho radio, cuando yo como, cuando yo estoy reproduciendo este sistema, digamos, estoy aceptando que esto ocurra en la vida cotidiana. Cuando yo me quedo callado, cuando al vecino lo detienen por la noche, digamos, cuando yo sé de que ha ocurrido algo y no digo nada, etcétera, etcétera. El régimen totalitario se reprodujo en la vida cotidiana, y los alemanes aceptaron el nazismo. Es bien duro decirlo, pero los alemanes han hecho un trabajo de generaciones hoy día, y ellos aceptan eso. Yo diría que nosotros los chilenos, por ejemplo, nunca hicimos una historia de la vida cotidiana de la dictadura. Si nosotros hubiésemos hecho eso, nos daríamos cuenta que la culpa no era de los militares solamente, ni de los UDI, ni de los Chicago Boys, que siempre son los responsables o algunos de los responsables. Yo pienso igual como los alemanes, que la sociedad chilena en su conjunto, los chilenos en su conjunto, fuimos responsables de que hubiese una dictadura. Y esa forma de entender esa dictadura no se hizo nunca en Chile. Porque si se hubiese hecho, nosotros estaríamos avergonzados de que pasó lo que pasó. Es más fácil decir, no, pero la culpa la tienen los militares que mataron gente, o la culpa la tienen los empresarios. No, fue el común, el chileno común y corriente, fue el que permitió que existiera la dictadura. Si no, hay que recordar que Pinochet al final de sus días, no sé si tuvo 44% de los votos del plebiscito del 88, 44%. Es decir, todavía había una mitad de los chilenos que votó que creía que la dictadura era buena. Esas son cuestiones que la vida cotidiana aborda. Cuando la gente decía, se sabía que alguien había sido detenido, bueno, la mayoría de las personas decían en Chile, yo lo escuché, algo habrá hecho.
por algo lo detuvieron. Es decir, como que la gente al momento de justificar un hecho como ese, hoy día pasa lo mismo, cuando de repente ocurren violaciones a los derechos humanos y la mayoría dice, pero algo habrá hecho, quizás en qué estaba metido, etc. Cuando empezamos a relativizar esas cuestiones, estamos construyendo una realidad y después no nos sorprenda que terminemos con un gobierno de ultraderecha, digamos. Porque la vida cotidiana va construyendo los regímenes políticos. Cuando las personas van aceptando ciertas cuestiones, después surgen otras, digamos. Entonces, Cecilia Boloco dice, perdona, cuando le preguntaron por Carmen Quintana, algo habrá estado haciendo. Claro, ese tipo, exactamente. Esas son cuestiones que nos acostumbramos a escuchar, y si lo miras desde la vida cotidiana, te das cuenta que eso tiene mucha fuerza en el... Se va la violencia, las ilegalidades comienzan a, como a considerarse como algo normal. No hay escándalo prácticamente. Bueno, la historia de la vida cotidiana es una muy interesante tendencia historiográfica que justamente aborda todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, el trabajo, por ejemplo, el mundo del trabajo, el mundo de la familia, el mundo de la educación. Se han hecho investigaciones sobre eso bien interesantes. Bueno, si nosotros siguiéramos, podríamos pasar, digo, sumar más, seguro que hay más. No sé si Erika se recuerda otra. La del medio ambiente que mencionaba María. Sí, perdón, sí, la historia del medio ambiente, sí, perdón. Bueno, los 70 marcan, como lo decía al principio de la clase, la aparición de esta nueva realidad que es la crisis ecológica, ¿cierto? Empieza a hablar de fractura metabólica, que el capitalismo está prácticamente destruyendo lo natural, etcétera, etcétera. Todo ese debate que surge en los 70, que da origen al movimiento ecológico en distintos lugares, a los partidos verdes y cuánta cosa. Bueno, eso tiene impacto porque lo medioambiental por primera vez comienza a ser un tema de estudio. Y en los años 80 especialmente, en el mundo, comienza a aparecer una historia ambiental que es una historia bien interesante porque es muy interdisciplinaria. Los que hacen historia ambiental muchas veces no son historiadores, vienen de otros campos, de la biología, de la antropología, de la ecología, etcétera, etcétera, pero también historiadores. Y con el tiempo se constituyó esta área, en los 80, diría con fuerza, en Chile también existe, y bueno, la historia ambiental justamente se propone estudiar esta crisis ecológica que está desatada y que hoy día ya prácticamente todos la tenemos internalizada. Hoy día la historia ambiental debiera ser un curso de estudio obligatorio. Ahora, yo en mi caso como historiador económico creo que la historia ambiental también se ha ido acercando mucho a la historia económica y a mí me interesa mucho también incorporar eso. Ya de un concepto de medio ambiente como una realidad externa, yo diría que se ha ido avanzando de los años 80 para acá hacia hoy día, prácticamente pensar ya no tanto en un medio ambiente, sino en un socio, hoy día por eso se habla de socio medioambiental, ¿cierto? Los fenómenos no son naturales, sino que son fenómenos sociales y naturales. Así, esa relación de unidad social y natural es el avance de un momento en que se pensó el medio ambiente como algo externo a hoy día que se piensa como integrado con la sociedad. Entonces hoy día hay una nueva... La historia ambiental ha ido cambiando mucho. La historia ambiental de los años 80 yo diría que no era tan potente como la historia ambiental actual, que es muy interdisciplinar. También están los aportes que se ha hecho del mundo de las ciencias agrarias, del lado del campo de las ciencias biológicas, en fin. Entonces el que se dedica a la historia ambiental tiene que saber bastante, digamos, de historia, bastante de ciencias sociales y de ciencias biológicas y de ciencias agrarias. Ese es el desafío, es un campo muy bonito y que está muy vigente. Yo diría que uno de los destaca, pues yo diría, por su interdisciplinariedad dentro de todos los anteriores. No sé si hay otro, no estamos agotando la lista, esto es solamente una muestra porque
hay muchos campos más de interés. No sé si hay alguno más que se quiera destacar. No. Bueno, entonces el propósito de la clase era justamente hacer esta relación que señalábamos al principio entre procesos históricos e historiografía, la necesidad de nuevas tendencias o de renovar las viejas formas de hacer historia para abordar los problemas del tiempo presente, ha dado origen a todo este Big Bang, como decíamos, de temáticas, de tendencias historiográficas, y hoy día la historia se ha hecho muy, muy diversa, muy rica desde el punto de vista de la oferta de enfoques, de problemáticas. Y ahí, bueno, en muchas de estas líneas de investigación en Chile, por ejemplo, existen, pero están todavía muy en sus comienzos. Yo diría que hay que trabajar en eso. Desde un momento que prácticamente, no sé, hace unos tiempos atrás no había nadie que estaba haciendo microhistoria, hoy día ya uno puede ver que se hace microhistoria, lo mismo historia del tiempo presente, está muy fuerte en Chile, historia global también, historia de los conceptos un poco menos, historia de la vida cotidiana yo diría que ha dado mucho en Chile, historia ambiental también. María de Los Ángeles. Y, no sé, tengo una inquietud sobre los medios de comunicación en sí, la información, ¿constituye también una forma de hacer historia? Porque claramente, cuando hablaba usted de la historia de los conceptos, el tema de que el lenguaje, las palabras van creando realidad. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, cuando el gobierno ya, para referirse a los territorios mapuche, al Gualmapu, habla de la macrozona, o sea, está como creando un concepto que antes no existía, como ya a lo mejor con un fin más político, como para alejarlo de la parte más cultural, más ligado al pueblo mapuche, sino que más hacia el lado más estatal, más político, no sé. Pero bueno, volviendo al tema, el manejo de los medios de comunicación, la forma en que se transmite la información, ¿no sería también como una forma de hacer historia? No, bueno, a propósito de eso, un comentario que yo diría que es importante, lo que tú has dicho es interesante porque lo que ha ocurrido también desde los años 70 en adelante es que la historiografía perdió el monopolio que tenía sobre la representación de la realidad histórica. Digamos que los historiadores y los profesores de historia eran los únicos que sabíamos lo que había ocurrido, digamos, algo así. Pero desde los años 70 en adelante nos ha salido competencia y hay distintas formas de abordar eso. Por ejemplo, estoy pensando en la memoria, los estudios de la memoria, que es un campo que se ha ido desarrollando con fuerza y es entre histórico, antropológico, ¿cierto? Psicológico, sociológico, pero los estudios de la memoria, así como los estudios de género, han ido adquiriendo una autonomía. Y la memoria en sí misma es algo diferente, es una representación del pasado también, pero no es historia, es otra cosa. La historia como concepción del pasado es una construcción particular del pasado, no es como se pensaba yo diría hasta los 70, la historia era la reconstrucción del pasado, hoy día no es una. Está la memoria y evidentemente existen otras. Podríamos decir que no sé, la literatura también adquiere importancia en este campo. No es extraño que cada cierto tiempo los libros más leídos sean novelas históricas. Y muchas personas entienden la historia a través de una novela y no a través de la historia. Y se empieza a confundir la ficción con la ficción histórica con la ficción literaria, porque no quiero decir que la historia sea no ficción, porque también, como Hayden White nos enseñó, la historia también es ficción, pero es ficción histórica, que se construye sobre la verdad, no sobre un mundo creado, como sería la literatura. Entonces ahí tienen
no sé, y podríamos crear esa cuarta. Yo no lo había pensado así, pero podríamos pensar que los medios de comunicación también están construyendo una versión que es distinta a la historia, no es historia, pero está influyendo también, claramente. Todo el trabajo de los documentales de televisión y de cine, ¿no? También están construyendo realidad. Ahí el periodismo quizás podría ser una... A veces a los historiadores del tiempo presente, por ejemplo, se nos acusa de que esto es medio periodístico. Nosotros tenemos nada que ver con lo que hace un periodista, digamos. Pero un periodista hace su propia reconstrucción del pasado. Y a veces, claro, un poquito reñida con lo que a uno le duele un poco el estómago cuando ve algunas cosas escritas por periodistas sobre historia. Pero hay otra representación del pasado, donde el tiempo juega otro papel, es mucho más libre, etc. Pero esa, yo diría que no tengo tan claro lo que tú estás planteando. Digamos, claramente no es una tendencia historiográfica, eso sí que no, porque el periodismo se guía por otra categoría. Existe periodismo de investigación muy serio y todo, pero es otra forma de representar el manejo de la fuente, es todo muy distinto. Pero sí, lo importante, como decía, es que que la historiografía no es la forma que es una cuestión que a los historiadores nos cuesta aceptar, pero claro, está así. La gente se deja guiar por la memoria, por la literatura, quizás por los medios de comunicación, y podríamos decir también la cultura popular. La cultura popular también tiene una representación del pasado. Erika, que ha estudiado a los campesinos, ¿cierto? Ellos también tienen una construcción propia, que es memoria, pero que también es tradición. Hay una serie de cosas ahí que forman y que son muy potentes respecto a cómo se entiende el pasado. Entonces ese es quizá un desafío de los profesores de historia. Claro, porque hoy día tenemos que competir cuando llegan a la clase y dicen, pero profesor, yo vi un documental y decía esta cosa, y creen que eso es verdad. Entonces uno tiene que empezar a desmontar eso, para desarmar eso, para explicarles qué es lo que sería la historia, digamos, diferente a eso que ellos vieron. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, un comentario. Erika, ¿quieres agregar algo más? Sí, más que nada como un poco para sintetizar las tendencias que hemos visto hoy día. Aquí hay, con la historia mundial y global y la historia del medio ambiente, lo que se ve también es que hay como un afán de tratar de sintetizar un poco estas historias que estaban más fragmentadas en los años 70 y 80, porque se vuelve como una historia un poco más totalizadora al plantear la historia global y la historia medioambiental como algo que trasciende como a todo el mundo, que implica a todo el mundo. Aureli Burke, en su libro Comprender el pasado, justamente cuando se refieren a la tendencia historiográfica de los años 70 en adelante, hablan de que la fragmentación se da en los años 70 y 80, y a partir de los años 90, cuando aparece esta historia global, la historia mundial, la historia medioambiental y también la historia comparada, lo que hacen es tratar de hacer una síntesis de algo que se había perdido, de esa historia total que se había perdido en los años anteriores, en las décadas anteriores. Sí. Ya pues, entonces lo dejamos aquí. Un gusto no sé si de verlo, pero de estar con usted. Y a María de Los Ángeles, que estaba ahí y Erika también, que la veo. A los demás, bueno, que estén muy bien. Como saben, cualquier cosa nos escriben, dudas, no hay problema. Que estén bien. Muchas gracias, profe, que estén bien. Ya, profe, muchas Chao, gracias. profe.